Biología del desarrollo. La biología del desarrollo es la disciplina que estudia el desarrollo embrionario y otros procesos de desarrollo. Abarca algunos de los temas más fascinantes y difíciles de la biología hoy en día. Es de particular interés el proceso por el cual las células se especializan y se organizan en un organismo complejo. Diferenciación celular y morfogénesis. Durante las muchas divisiones celulares, para que una única célula se desarrolle en un organismo multicelular, grupos de células se comprometen a gradualmente en patrones específicos de actividad génica a través de un proceso llamado determinación celular, que está pues dirigido por qué genes se van a empezar a activar durante este proceso para dar lugar a los tejidos. Las vías de desarrollo de las células embrionarias se van especializando de manera que su destino se limita cada vez más. El paso final que lleva a la especialización celular es la diferenciación celular, que es lo que nos va a dar a los diferentes tejidos. Y aquí podemos ver un blastocisto o célula madre que va a dar lugar, por ejemplo, a las células del intestino, a las células del hígado, a las células cardíacas, a las células nerviosas, a las células de la sangre y a las células musculares. Diferenciación celular y morfogénesis. Una célula diferenciada presenta actividades y apariencia características del tejido y la función que realiza en el organismo. La morfogénesis es el desarrollo de la forma de determinadas células en localizaciones específicas se diferencian y se organizan especialmente en estructuras reconocibles, como el ojo, la mano o el cerebro. Según su localización, las células están expuestas a diferentes concentraciones de moléculas señalizadoras. De este modo, donde se localiza la célula determina a menudo en qué se convertirá cuando madure. Y aquí lo podemos ver, las células que quedaron en la parte de hasta arriba de lo que sería el mesodermo o el ectodermo, esta parte, son las que van a dar lugar al sistema nervioso central, justamente nada más por la ubicación en la que se quedaron. Totipotencialidad. Lo más llamativo de todo es que todas las estructuras del cuerpo y las células diferenciadas que las forman descienden de un cigoto unicelular, un óvulo fecundado. Todos los organismos multicelulares experimentan complejos patrones de desarrollo. Cada tipo de célula de una planta o de un animal produce un juego de proteínas altamente específico. De acuerdo con el principio de equivalencia nuclear, los núcleos de todas las células adultas diferenciadas de un individuo son genéticamente idénticas entre sí y respecto al núcleo del que descienden. Sin embargo, células diferentes expresan diferentes subconjuntos de genes. Antes se creía que los genes que estaban determinando, por ejemplo, las células del músculo cardíaco, etcétera, eran los únicos que estaban en el núcleo de esa célula. Es decir, que se perdían los otros conjuntos de genes. Esto se sabe que no es cierto porque no podemos hacer huecos en el ADN. Simplemente lo que pasa es que todos los núcleos contienen toda la información genética, es decir, la misma en todo el cuerpo. La evidencia de la equivalencia nuclear proviene de casos en los que se ha hallado que sus núcleos retienen el potencial de dirigir el desarrollo del organismo entero. Estas células o núcleos se les conoce como totipotenciales. Debido a esto, el proceso de regulación génica en el desarrollo es debido a un proceso de expresión génica diferencial, o sea, lo que comentábamos, que realmente no es que pierdan sus genes o que se pierdan en el momento del nacimiento, sino que se van expresando de manera diferencial los genes para dar lugar a los diferentes tejidos. Esta totipotencial en las células dio lugar a que se creara el primer clon de una oveja a partir del núcleo de una célula de glándula mamaria. Las células madre. Las células madre son células indiferenciadas que pueden dividirse para producir descendientes diferenciados, pero que todavía retienen la capacidad de dividirse para mantener la población de células madres. Los cigotos son células madres más versátiles,
debido a que son totipotenciales, o sea, dan lugar a todos los tejidos del cuerpo y a la placenta. Las células madres pueden derivarse de embriones o de células adultas. Estas últimas son conocidas como células madre pluripotenciales, porque pueden dar lugar a muchos tipos de células en un organismo, pero no a todos. Aquí podemos ver un ejemplo de células madres, que son las células que se encuentran en la médula ósea, ya que dan lugar todo el tiempo a los tejidos de la sangre, o sea, a los elementos figurados de la sangre. Inducción. En todos los embriones animales, en algún punto el destino del desarrollo de cada célula es determinado por interacciones químicas entre las células, en un proceso llamado inducción. Los inductores son moléculas liberadas por células de una determinada región embrionaria o tejido inductor, y son ejemplos la activina o la proteína FGF, factor de crecimiento fibroblástico. Howard Holster distinguió dos tipos de inducción. La instructiva, o sea, un tejido inductor da unas ciertas órdenes al tejido inducible, o sea, esto está determinado por moléculas paracrinas, que ya sabemos que son hormonas que están en las células vecinas, generalmente en forma de morfógenos. Estos compuestos provocan efectos diferentes según su concentración. De hecho, hay una curva de dosis respuesta. Dependiendo de qué cantidad de morfógenos apliquemos, es la cantidad de respuesta o diferenciación de tejido que vamos a tener. Y en la permisiva, el elemento inducible ya cuenta con todo lo necesario para diferenciarse, solo tiene que encontrarse en un ambiente adecuado para que se produzca la diferenciación. Por ejemplo, relaciones específicas con la matriz extracelular. Y en este ejemplo que vemos aquí podemos ver un esquema del tejido neural, o sea, del tejido que va a dar lugar al sistema nervioso central. Aquí vemos el tubo neural. Y dependiendo de lo que libere el tubo neural es lo que alrededor va a dar lugar a la formación del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Desarrollo embrionario. Gametogénesis, fecundación, segmentación y gastrulación. Se considera al desarrollo embrionario como la etapa comprendida desde el momento en el que dos gametos haploides se fusionan para originar una célula diploide y totipotencial llamada huevo o cigoto, hasta el momento de su nacimiento. El tiempo en que se desarrolla este proceso varía de especie a especie, de grupo a grupo de seres vivos, particularmente animales. Durante el mismo se producen tres aspectos clave regulados y controlados por varios factores, tanto endógenos como exógenos: la proliferación celular, la diferenciación celular y el aumento en la complejidad de la organización celular. Gametogénesis. A la formación de gametos se le conoce como gametogénesis. Algunas células se especializan para la producción de gametos o células sexuales, lo que permite la formación de un nuevo individuo. Tales células germinales se dividen mediante un mecanismo diferente denominado meiosis, que también va precedido por un ciclo celular similar al de las células somáticas. Espermatogénesis. En la espermatogénesis o formación de espermatozoides vamos a ver que se lleva a cabo la formación de los espermatozoides justamente durante la pubertad del sexo masculino, o sea, de los chicos. Y esto va a ocurrir cada 24 horas a partir de que empieza a aumentar la testosterona en el cuerpo. Vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso. Primero tenemos una célula indiferenciada llamada espermatogonia. Esta espermatogonia va a pasar por un proceso llamado meiosis, en donde hay una doble división. En la primera división, o meiosis 1, los espermatozoides, la espermatogonia, que tiene los dos cromosomas o los dos juegos cromosómicos desde la célula indiferenciada, pues va a separar esos dos juegos cromosómicos, dando lugar a dos células haploides. A partir de una diploide que tenía dos juegos cromosómicos se van a formar dos células haploides, pero con los cromosomas duplicados, si se fijan aquí. En este proceso también ocurre algo que se llama entrecruzamiento. Los cromosomas homólogos van a intercambiar su material genético para darle mayor variabilidad a su descendencia.
Durante la meiosis 2, estos cromosomas duplicados, que ya son un juego cromosómico en cada uno, van a volver a dividirse en dos células hijas con la mitad, digamos, que de este cromosoma, o sea, un cromosoma sencillo en lugar de estar duplicado, y obtenemos 4 espermátidas. Estas espermátidas van a pasar por un proceso de diferenciación y maduración para convertirse en lo que son los espermatozoides alargados con cola y maduros que ya conocemos. La meiosis en los óvulos es muy diferente desde el momento en el que inicia. La meiosis en los óvulos o en el sexo femenino se lleva a cabo durante el tercer trimestre del embarazo. Por lo tanto, todas las mujeres nacemos con todos los óvulos que vamos a tener para toda nuestra vida. ¿Cómo se lleva este proceso? Bueno, aquí tenemos una ovogonia o una célula germinal que está indiferenciada. Va a pasar primero por la meiosis 1, que ya recordemos, como en los espermatozoides, va a pasar por un entrecruzamiento. Los juegos cromosómicos, cada par homólogo va a entrecruzar su material genético, como vemos aquí, y al término de la meiosis 1 vamos a tener dos células con la mitad de la información de la célula original. Posteriormente, en la mitosis 2, lo que va a ocurrir, en la meiosis 2, perdón, lo que va a ocurrir es que otra vez estas células que ya tienen la mitad de la información con un juego cromosómico de cromosomas duplicados, va a volver a pasar por otra división. Sin embargo, hay que fijarnos bien que solamente una célula va a tener mayor tamaño que la otra. ¿Por qué? Porque el óvulo debe de tener más nutrientes que en el caso de la otra, del otro lado. Por esa razón es que el citoplasma es más aumentado y tiene más nutrimentos que la otra célula que queda pequeñita. Se le conoce como cuerpo polar no funcional. Nuevamente pasan tanto la célula que va a ser el óvulo como el cuerpo polar no funcional por la meiosis 2 y se dividen para formar ahora sí 4 células hijas, 2 y 2 con cada una, digamos que un cromosoma sencillo. Se separó este cromosoma porque es una mitosis y se separan por cromátida, entonces quedan cromátidas separadas. Y también aquí vamos a ver que una de las dos células tiene más grande el citoplasma, porque esta es la que va a dar lugar al óvulo. Y esta queda también muy pequeñita. También se le conoce como cuerpo polar no funcional. Entonces, al final de la meiosis vamos a obtener 4 células hijas de la célula original. Sin embargo, una es la que va a ser el óvulo y los otros 3 son cuerpos polares no funcionales. Por lo tanto, en el caso de la meiosis en los óvulos, pues a partir de una célula madre vamos a tener solamente un óvulo funcional y 3 cuerpos polares no funcionales. En el caso de nosotras las mujeres, bueno, pues nada más vamos a tener un óvulo por cada célula madre y por lo tanto no vamos a producir tantos óvulos como los hombres producen espermatozoides. Fecundación. En la fecundación, un espermatozoide móvil y flagelado se fusiona con un óvulo de tamaño mucho mayor para producir un cigoto o huevo fecundado. Puede ser interna o externa. O sea, por ejemplo, en los peces, los óvulos se ponen en el nido y la pez hembra pone sus óvulos y los machos llegan y los fecundan. O sea, es una fecundación externa. En el caso de los mamíferos sabemos que la fecundación es interna. El mamífero macho introduce los espermatozoides en el cuerpo de la hembra. El espermatozoide 1 entra en contacto con el óvulo y se produce ahí el reconocimiento, como vemos en esta fotografía. 2. El espermatozoide o su núcleo penetran al óvulo. 3. Se activa el óvulo y empiezan a producirse varios cambios en el desarrollo. Y 4. Se fusionan los núcleos del espermatozoide y el óvulo. Y aquí vamos a ver una reacción interesante. Una vez que se unen los espermatozoides, para que se lleve a cabo la penetración del espermatozoide en el óvulo, debe haber una reacción que se conoce como reacción acrosómica de la zona pelúcida. ¿Qué va a pasar aquí? La cabeza del espermatozoide tiene ciertas enzimas digestivas que van a empezar a degradar la zona pelúcida
esta zona se conoce como zona o región acrosómica. Entonces, esta reacción, por lo tanto, tiene el mismo nombre y cuando termina esa reacción de digestión de la célula pelúcida, entonces el espermatozoide puede ingresar su núcleo, la colita se queda fuera y se fusionan los dos núcleos para formar ahora sí el huevo o cigoto. Segmentación. Poco después de la fecundación, el cigoto experimenta la segmentación, una serie de divisiones mitóticas sin ningún periodo de crecimiento entre cada ciclo celular, de tal manera que aunque aumente el número de células o blastómeros, el tamaño del embrión se mantiene. A esta estructura se le llama mórula, que tiene 32 blastómeros. Posteriormente, cuando el embrión tiene aproximadamente 64 blastómeros, se forma la blástula, que se reorganiza formando una estructura hueca con una cavidad llena de líquido llamado blastocele. Aquí podemos ver la mórula, después de que ya tiene la formación de 64 blastómeros, se va a formar la blástula, que hay una reorganización de estas células y queda un hueco. Este hueco es el que llamamos blastocele. Veamos entonces aquí cómo se va a ir llevando a cabo esta segmentación. Tenemos a la célula o célula huevo. Empieza a dividirse por mitosis, pero si se fijan, las células se van haciendo como más chiquitas. No, esta célula huevo no va a cambiar de tamaño. O sea, la mórula, la blástula van a ser del mismo tamaño de la célula huevo. Si se fijan, van como haciéndose más pequeñas y más pequeñas las células hasta formar lo que sería la blástula con su blastocele. Gastrulación. El proceso por el que la blástula se convierte en un embrión de 3 capas, o sea, la glástula, es la gastrulación. La gastrulación empieza cuando una depresión llamada blastoporo se forma en uno de los lados de la blástula. Luego, las células de la superficie migran a través del blastoporo en una lámina continua, como si se perforara un balón de básquetbol desinflado. Los orificios resultantes se agrandan para formar una cavidad que con el tiempo se convierte en el tubo digestivo. Y aquí vamos a ver cómo está el blastocele. Aquí está la invaginación o como que algo presiona en esta parte de la blástula y digamos como que se dobla hacia adentro y nos van a quedar 3 capas, lo que sería el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, que es el que queda por fuera, el blastoporo, que más adelante vamos a ver que va a dar lugar o a la boca o al ano, y aquí es lo que llamamos arquenterón, que va a dar lugar al tubo digestivo. Bueno, vamos a ver la posición del blastoporo, que es esta formación que queda ahí, ¿no? Ese huequito por el que se formaron la glástula. Dependiendo de la posición del blastoporo en los animales pueden ser protostomados, o sea que el blastoporo va a dar lugar a la boca. Entonces aquí vemos cómo se empiezan a formar la segmentación. Y entonces el embrión va a crecer, digamos, como de abajo hacia arriba. Y entonces el blastoporo pues va a dar lugar a la boca. Este es el celoma y aquí va a dar lugar a la boca. Entonces, al final, ya que se empieza a formar el embrión, vemos que aquí queda la boca y aquí queda el ano, o sea, el blastoporo va a dar lugar a la boca. Pero en los deuteros tomados, como nosotros, y los equinodermos, las estrellas de mar, no va a ocurrir eso. Lo que va a ocurrir es que se va a empezar a formar la célula y entonces la célula va a empezar a formar la célula madre va a formar el blastocisto y cuando se lleva a cabo la gastrulación hay una inversión, digamos que de la formación de los tejidos. Es muy interesante, porque si se fijan aquí se ve esto rojito y esto amarillito. No, aquí como que se voltea el celoma y va a dar lugar entonces a que el blastoporo va a ser ahora el ano y la parte de acá arriba va a ser la boca. Entonces hay una inversión del embrión y ahora va a empezarse a desarrollar de arriba hacia abajo. La gastrulación en las células que migran forman 3 capas de tejido en el embrión que ahora se llama gástrula. Las células que se mueven a través del blastoporo para recurrir el futuro tubo digestivo se llama endodermo.
Además de recubrir el tubo digestivo, el endodermo forma el recubrimiento de las vías respiratorias, el hígado y el páncreas. Las células que quedan en el exterior se les conoce como ectodermo. La mayoría de ellas forman estructuras superficiales como piel, cabello y uñas, así como el sistema nervioso. Las células que migran entre el endodermo y el ectodermo componen la tercera capa, el mesodermo, que forma estructuras entre estas dos, incluidos músculos, el esqueleto y el sistema circulatorio. Y aquí lo vemos, esto que está en azulito es el endodermo, aquí vemos el blastoporo, aquí está el endodermo, la capa de en medio, como cafecita, pues es el mesodermo y la capa rosita que vemos en el exterior es el ectodermo. Por último, nos queda la organogénesis. La organogénesis es el desarrollo de las estructuras adultas a partir de las tres capas de tejido embrionario. Pasa por dos procesos. En el primero se activa y desactiva una serie de genes interruptores maestros, cada uno de los cuales controla la transcripción y la traducción de muchos genes que participan en la producción. En el segundo proceso de la organogénesis se elimina células superfluas. Por ejemplo, los vertebrados embrionarios tienen muchas más neuronas motrices que los adultos. Sin embargo, las neuronas motrices embrionarias están programadas para morir a menos que formen una sinapsis con el músculo esquelético, el cual libera un químico que evita la muerte de la neurona. O sea que, como cualquier escultura, al final se van afinando los órganos y se van quitando las rebabas o las células que no se necesitan. Gracias.